Hola a todos. Vamos a seguir trabajando con las referencias de celda, ¿vale? Con las fórmulas y posiblemente en este vídeo veamos pues lo más importante de todo el curso, ¿eh? Así que quiero que estéis bien atentos y si hay alguna duda, pues oye, lo consultamos, lo intentamos resolver como sea, ¿vale? Porque esta herramienta, bueno, esta forma de trabajar que tiene Excel que vamos a ver ahora ya nos acompañará durante todas las fórmulas, ¿vale? Que podemos hacer, desde la más sencilla hasta la más complicada, ¿vale? Os comentaba en el vídeo anterior que tenemos un pequeño botón, que es este de aquí, ¿vale? Que nos permite hacer un doble clic o arrastrar para copiar, para trasladar una fórmula, ¿bien? Y os decía que la fórmula no se copia tal cual, porque yo tenía una fórmula que decía B2 menos C2, pero sin embargo cuando la he copiado a la celda de abajo, en vez de B2 me habla de B3 y en vez de C2 me habla de C3, ¿bien? ¿Qué es lo que no debo pensar? No debo pensar, hay que ver qué inteligente es Excel, que ya ha entendido cómo se calcula los saldos de cada mes. No, no es verdad. Él no lo sabe, no le importa, no le interesa. Él simplemente obedece las acciones que nosotros le vamos indicando y hace las cosas a su manera. Bien, esa a su manera implica que este tipo de referencias, las que hace por defecto, las que aparecen como B2 o C2, que se llaman referencias relativas, cuando nosotros las copiamos, y usar el botón, el pequeño botón de relleno es una forma de copiar, bien, las referencias siempre se mueven, siempre. Bien, las referencias relativas, las que aparecen por defecto, siempre se mueven al copiar, siempre. Y eso lo va a hacer independientemente de que el resultado sea correcto o no. Es decir, si yo esta fórmula la copio hacia abajo, aunque aquí no haya contenido, él, oye, me suma lo que vaya a ver en esas dos celdas, ¿vale? Y eso implica que si yo esta fórmula la copio hacia la derecha, bien, estas dos referencias que eran las que estaban trabajando, ¿vale? Pues se desplazan a las dos celdas que hay al lado. Y él me hace una resta de gasto menos saldo del mes, que es una fórmula que no tiene ningún sentido, pero se queda muy tranquilo porque es su forma de trabajar, ¿vale? Yo como usuario de Excel, yo como diseñador de la fórmula, debo conocer que las referencias relativas siempre se mueven. Y se mueven tanto y en el sentido que yo me mueva al copiar, ¿vale? Si yo copio una fila hacia abajo, pues todas las referencias que hay en la fórmula pasarán a la fila de abajo, de B2 a B3 y de C2 a C3. Eso es lo que nos ocurrió aquí. Si yo copio la fórmula a la derecha, todas las referencias se mueven una columna a la derecha, ¿vale? Y de B2 pasaré a C2 y de C2 pasaré a D2. Y es lo que me encuentro aquí, ¿eh? C2 menos D2. Aunque, insisto, sea una fórmula que no tenga sentido, ¿vale? Si yo copio esta fórmula, por ejemplo, voy a hacer una combinación de control C, copiar, control V, pegar, ¿vale? Hago aquí, por ejemplo, ¿vale? Esa fórmula hace que esas dos referencias se muevan tanto hacia la derecha y hacia abajo como me he movido yo, ¿vale? Insisto, aunque esa fórmula no tenga ningún sentido. Bien, ¿qué ocurre? Cuando nosotros tenemos bases de datos como esta es una pequeña base de datos, normalmente calculamos el primer elemento y copiamos para el resto y ya me viene bien que esas referencias se muevan, ¿bien? Pero nos vamos a ir al caso que tenemos en la hoja siguiente, ¿bien? Me encuentro una base de datos con distintos proyectos, las horas dedicadas a cada proyecto y el precio que se cobraría por hora, ¿bien? Primer paso, pensar el cálculo. Oye, pues yo para calcular el importe, ¿vale? Voy a necesitar multiplicar las horas de cada proyecto por 20. Bien, pues horas, que está en B2, multiplicado por el precio hora, que lo tenemos en la celda B9. ¿Vale? Le damos al intro y el programa realiza el cálculo. 40 por 20, 800. Si cambiamos cualquiera de los valores, se recalcula. Ahora bien, cuando yo copio esta fórmula, haciendo doble clic en este caso, el programa no me hace el cálculo de manera correcta, ¿vale? ¿Y esto por qué ocurre? Ocurre porque todas las referencias se mueven al copiar. Cuando yo copio la celda, la fórmula B2 por B9 a la celda de abajo, de B2 va a pasar a B3. Y perfecto, porque yo aquí necesito el importe de horas del segundo proyecto. Pero de B9 va a pasar a B10. Como en B10 no hay contenido, 25 por nada es 0. Y eso es lo que me está ocurriendo aquí. Bien, que el programa mueve las referencias siempre, me interese o no me interese. ¿De acuerdo? ¿Cómo conseguimos que el programa no mueva la referencia? Pues lo conseguimos haciendo lo que se llama una referencia absoluta, ¿vale? Las referencias absolutas las vamos a trabajar luego en un vídeo posterior porque también es una de las cosas que se tiene que entender muy bien. Hay algunas pistas, algunas claves sobre todo para darse cuenta cuando hay que fijar una referencia, ¿de acuerdo?